¿Alguna vez se ha preguntado cómo Dios salva a sus hijos? ¿Cómo lo hace? ¿O de qué forma lo hace? ¿Hay pasos o secuencia que de pronto Dios ejecuta para salvar a sus hijos? ¿Hay pasos, secuencia? Bueno, si usted alguna vez se ha hecho alguna de estas preguntas que mencioné en esta mañana, quiere decir que está pisando el terreno de lo que se conoce en teología como el ordo salutis, o también traducido como el orden de la salvación, que no es otra cosa que el orden o secuencia en cuanto a la aplicación de la salvación. Aprender las doctrinas sobre el ordo salutis o el orden de la salvación nos debe llevar a un agradecimiento, nos debe llevar a un conocimiento y a una adoración más profunda con nuestro Señor. Por otra parte, conocer y entender el orden de la salvación nos lleva a ver la hermosura, el orden y lo perfecto que es Dios en nuestras vidas. Por último, estudiar el orden de la salvación nos guiará a la meta suprema que es día a día darle la gloria al Señor. Como cita el pastor Juan Pablo Cruz, en cuanto al orden de la salvación, tenemos actos divinos y actos humanos, y actos divinos y humanos. Lo repito, tenemos actos divinos, tenemos actos humanos y tenemos actos divinos y humanos. Esto quiere decir que hay actos en la salvación de Dios hacia el hombre que solo le pertenecen a Él. Hay actos que Dios solamente lo hace y no necesita del hombre en ese aspecto. Hay actos donde Dios está obrando directamente en la salvación y hay otros actos o también otros casos en que el hombre coopera con Dios. El no entender bien el orden de la salvación, el ordo salutis, el no entender bien este orden, estos pasos, nos puede llevar a los siguientes errores. El uno, el mezclar los pasos del orden de la salvación, el mezclarlos. Con esto quiero decir caer en un error de unir el paso 1 con el paso 3, o en su defecto equivocarnos y atribuirle a algo que solo le corresponde a Dios, hacerlo e incluírselo al hombre. Hay que tener bien claro el ordo salutis, y eso es lo que vamos a ver. Ya que he mencionado muchas veces esta frase, el orden de la salvación, he hablado de pasos, quiero en este momento citar la estructura básica del ordo salutis que muchos reformadores en el siglo XVI enseñaron. Y vamos al día de hoy a hablar una parte de la primera doctrina del ordo salutis. Y el primero es el llamado eficaz. El llamado eficaz y la regeneración. El llamado eficaz y la regeneración es un acto exclusivamente de Dios. Luego podemos ver que en el orden de la salvación está la conversión, que va de la mano el arrepentimiento y la fe. Aquí podemos ver que en la conversión tenemos un acto de Dios con la participación del hombre. Luego también vemos lo que en teología conocemos, la justificación, adopción y el don del Espíritu Santo. Ese acto a ustedes, ¿a quién se lo atribuyen? Justificar, adoptar y dar al Espíritu Santo. ¿A quién se lo dan? A Dios. Ese es un acto directo de Dios. Asimismo, como probaremos que el llamamiento eficaz y la regeneración es un acto de Dios.
También en el orden de la salvación vamos a ver la santificación, seguridad, preservación y perseverancia. Ahí vemos que hay el acto de Dios con participación del hombre. Y por último, la glorificación. ¿Y a quién ustedes atribuyen aquello? ¿Es un acto de quién? De Dios. Si se da cuenta la importancia del orden salutis o el ordo salutis, ¿acaso tú pondrías primero la glorificación que el llamado eficaz? Sería ilógico. No pondríamos primero la santificación antes que la conversión. No, no tiene lógica. De eso estamos tratando este tema. Y vamos a ver el primero, que es el llamamiento como un acto exclusivo de Dios. Y el versículo que he tomado es Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice así: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y como primer punto de este mensaje, quiero exponer que el llamamiento eficaz es un acto de Dios solamente. El llamamiento eficaz es un acto de Dios solamente. Aquí en este versículo que acabo de citar en Romanos 8:28 dice, el apóstol Pablo en este versículo nos hace ver que los que aman a Dios, le pongo un paréntesis, los que aman a Dios, los creyentes. Porque como hemos visto nosotros, un inconverso no puede amar a Dios. Está muerto, está ciego, sin entendimiento, no hay justo ninguno. Entonces, los que aman a Dios, en este texto estamos hablando los creyentes. Son aquellos que son llamados, es lo que dice el texto. En el Nuevo Testamento encontramos dos tipos de llamados. Y vamos a tratar de encontramos dos tipos de llamados. El llamamiento universal y el llamamiento eficaz. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre el llamamiento general o universal y el llamamiento eficaz? Bueno, ¿qué es el llamamiento general o el llamamiento universal? El llamamiento general o universal es la libre oferta del evangelio por medio de la cual Dios sinceramente llama a todos al arrepentimiento. Ese es el llamamiento general. Es cuando uno predica el mensaje del evangelio, ahí pueden haber personas y uno está predicando el mensaje del evangelio y uno exhorta a todas las 5,000 personas que se vuelvan a Dios, que se arrepientan de sus pecados. El llamamiento general o universal se hace a toda criatura a través de la predicación del evangelio por medio de la gran comisión, que todos sabemos. Jesús mandó a sus discípulos a id y hacer discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es un llamamiento a la predicación a todas las naciones. Ese es el llamamiento general o universal y los vemos muchas ocasiones en la Escritura. Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El llamamiento general o universal invita a todos, pero no es eficaz. No es eficaz. Entonces ahí pasamos al punto. ¿En qué consiste el llamamiento eficaz? ¿Qué es el llamamiento eficaz? El llamamiento eficaz es aquel llamamiento que a través de la obra poderosa del Espíritu Santo, regenerando el corazón del hombre y haciendo que la respuesta del pecador sea sincera y genuina para salvación. Otra definición del llamamiento eficaz o efectivo
como lo denomina el teólogo Wayne Grudem, es el llamamiento efectivo o eficaz es un acto de Dios Padre en que, hablando mediante la proclamación humana del Evangelio, llama a las personas hacia sí mismo de tal manera que éstas responden como salvadora. ¿Por qué esta mañana? ¿Por qué estás día a día en los caminos del Señor? Porque respondiste un llamamiento eficaz. Por otra parte, un ejemplo de llamamiento eficaz en la vida de la iglesia lo podemos ver en la carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Dice así: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues vuestro evangelio, nuestro evangelio, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, dice este texto. Aquí vemos el llamamiento eficaz de Dios al cristiano, no solamente en palabras, sino también en poder del Espíritu Santo, como lo dice Pablo en otro texto en 1 Corintios capítulo 4, versículo 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Todas aquellas personas que han sido llamadas por Dios de una manera eficaz han respondido a la persuasión del Espíritu Santo. Un llamamiento eficaz de Dios conlleva como fruto un cambio de actitud en cuanto al pecado. Un llamamiento eficaz trae como fruto un cambio de actitud en cuanto al pecado. Primero de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Sí ven cómo es un llamamiento eficaz? El Espíritu Santo obra, Dios obra en un pecador que da un giro de 360 grados. Lo vimos en la iglesia de Tesalónica, idólatra, se convierte a Cristo y abandona sus prácticas pecaminosas. El llamamiento, en esta primera parte podemos resumir que no es lo mismo un llamamiento general o universal que el llamamiento eficaz. El llamamiento eficaz es único y transformador en la vida del creyente y solo puede ser por la gracia soberana de Dios y solo con la única intervención de Dios a través de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Hasta este momento hemos visto qué es el llamamiento eficaz. Ahora vamos a ver cuál es la base del llamamiento eficaz, cuál es la base bíblica de este llamamiento. Y vemos que en Romanos capítulo 8, versículo 29 dice así, que Dios predestina al creyente, ¿con qué propósito? Para ser transformado según la imagen de su Hijo. Romanos 8, 29 dice así, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Quiero que observe y medite lo siguiente. Si Dios lo conoció a usted, y hago un paréntesis, bíblicamente en Efesios 1:4 dice que Dios nos conoció a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Observe y medite. Si Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo, también dice el texto que nos predestinó con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito?
que usted y yo seamos transformados a la imagen del Señor Jesucristo. Por eso es que el Señor Jesucristo dice, la sal y sean la luz de este mundo. Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. No sé si pudiste darte cuenta, estos. ¿Cuántas veces repite a estos? A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Por eso es que es un error doctrinal decir que la salvación se pierde. Si usted cree que la salvación se pierde, entonces mire, a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que a estos justificó, estos se perdieron. ¿No tiene sentido? O sea, si aceptas que te llamó, si aceptas que te justificó, si aceptas que te predestinó, también tienes que aceptar que te va a llevar hasta el final. Alaba al Señor por esta cadena de la gracia inmerecida para nosotros. Esto es inmerecido. Imagínate, Dios tiene que hacer un llamado eficaz en mi vida porque yo estuviera en el estadio ahorita. Estuviera en el estadio, no estuviera aquí con ustedes, no, yo estuviera allá. Tiene que hacer un llamado eficaz y hacer algo para que me borre ese ídolo de mi vida. ¿Cómo lo hizo? Solo Él lo puede hacer. ¿Cómo puedo cambiar un ídolo tan fuerte en mi vida por estar aquí con ustedes? Y que a veces ni vienen. Imagínense. Es un llamamiento eficaz. Claro, Dios ha prometido en el 36, sus hijos los va a limpiar de todas sus inmundicias, de todos sus ídolos. Si te ha limpiado es porque todavía no eres hijo. Porque Dios hace algo, Él lo cumple. Dios nos conoce, Dios nos predestina, Dios nos llama, pero es eficazmente porque está incluido la obra del Espíritu Santo. También nos justifica y también glorifica a sus hijos. Esto no es cualquier cosa que Dios hace. Lo hace para transformarnos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y le hago esta pregunta. ¿Usted cada día se está pareciendo a Cristo? Porque ahí hay un propósito. Si Él lo llama, lo justifica, lo predestina, lo justifica, lo llama. ¿Con qué propósito? Que se parezca ¿a quién? A Cristo. Ahora bien, vamos a ver cuáles son los medios que Dios usa para el llamamiento eficaz. ¿Cuáles son los medios? Y ¿sabe qué? Por eso es que hay tantas falsas conversiones. Porque hemos los medios. Por eso es que hay falsos creyentes. A todos, ¿sí o no? Que todo es llamamiento universal. A todos se les está diciendo que son hijos de Dios. A todos se les dice hoy que son hijos de Dios. O sea, no todos son hijos de Dios. Son aquellos que llama Dios eficazmente. La predicación del evangelio sí es para todos. Pero asimismo, ¿por qué hay tantas falsas conversiones? Porque se han cambiado los medios que Dios usa para el llamamiento eficaz. Y el primer medio que Dios usa para el llamamiento eficaz es su palabra. Su palabra. Según Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, dice así. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios con respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio
para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. El versículo 14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Como vemos, hermanos, Dios llama eficazmente al cristiano por medio de ¿qué? Del evangelio, de su palabra. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Hermanos, creo que vivimos en el siglo del testimonio. El testimonio ha suplantado a la palabra de Dios. Y creo que por eso hay falsas conversiones hoy en día. Como ven, iglesia, nosotros tenemos que predicar ¿qué cosa? El evangelio, la Biblia, la palabra de Dios. Expliquemos la Biblia a las personas y Dios llamará eficazmente a quien tenga que llamar. Por otra parte, otro medio que Dios usa para el llamamiento eficaz es a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Por su Espíritu. Tanto la palabra de Dios, que es inspirada por Dios, y el Espíritu Santo son el medio que Dios usa para llamar a sus hijos. Hermanos, no inventemos lo que ya está inventado. Ora, predica y deja que Dios haga lo que tenga que hacer. Así lo ha hecho desde el inicio de la iglesia primitiva. El Espíritu Santo juega un papel fundamental en el llamamiento eficaz. Juan capítulo 3, versículo 3, es el diálogo entre Jesús y Nicodemo. Respondió Jesús y le digo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Si se da cuenta, ¿cuántas veces repite nacido del Espíritu, nacido del Espíritu? El Espíritu Santo es el que nos da nuevo nacimiento. Estos textos bíblicos, el apóstol Juan, refuerzan más mi primer punto de este estudio. El llamamiento eficaz, un acto solo de Dios, y lo hace por medio de la Biblia y de su Santo Espíritu. Por último, ¿cuáles son las implicaciones para la iglesia o los creyentes en eficaz? ¿Cuáles son las implicaciones? Hermanos, toda doctrina tiene implicaciones.
Ok, ya te llamó, ya te justificó y terminó todo ahí. ¿Ahí quedó todo ya? ¿O falta más? Hay implicaciones. Si usted me dice que cree en la doctrina del llamamiento eficaz, tiene implicaciones prácticas en su vida. ¿Cuáles son? Si usted y yo hemos sido llamados eficazmente por Dios, entonces somos llamados también a ser voceros del mensaje de salvación. Hemos sido llamados también a ser voceros de ese mensaje de salvación. Escuche esto. Mire este ejemplo. Un vocero de Dios haciendo la gran comisión, explicando la Biblia a un oyente inconverso. Mire este caso. Un vocero de Dios haciendo la gran comisión, explicando la Biblia y a un inconverso. Imagínate qué va a suceder ahí. Que Dios obre a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios predicada, Dios use esa palabra para llamar eficazmente escogido. ¿Dónde es ese ejemplo? Hechos capítulo 16, versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Este ambiente me suena a mí. ¿Cuántos de ustedes han ido a Cuenca y se han sentado en el césped que está en el río? ¿Cuántos han hecho eso? Se han sentado en el río de Cuenca y el césped. Y suena bonito el agua, las piedritas, y quieres tocar el agua y está frío. Un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Pregunto, ¿quién le abrió el entendimiento? Dios. Dios. Pero ¿qué estaba haciendo Pablo? ¿Qué estaba haciendo Pablo en este contexto? Un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. La pregunta es, ¿qué hablaron? ¿Qué tú crees que hablaron? Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Versículo 15. ¿Cuál es el resultado de todo eso? Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. ¿Qué le parece? Un vocero de Dios haciendo la gran comisión, explicando la Biblia a un inconverso, y el Señor tiene que hacer. ¿Cuál es nuestra debilidad, hermanos? Como iglesia. ¿Somos voceros de Dios? ¿Estamos haciendo la gran comisión? ¿Está explicando la Biblia? ¿Cómo podemos pedir que Dios obre? ¿Cómo podemos pedir que Dios obre? Si vamos a predicar, ¿qué vamos a predicar? Por eso es que, si se da cuenta, más fácil es predicar un testimonio que predicar ¿qué cosa? La palabra. Eso es más fácil. Eso no convierte a nada.
Id y haced discípulos a todas las naciones y enséñenles sus testimonios. ¿Eso dijo? Guarde que les he... Pregunto, ¿cuánto te has dejado enseñar de la Biblia? Dime a cuántas clases del discipulado tú vienes y yo te diré cuánto tú sabes de la Biblia. Ese desafío te hago. ¿A cuántas clases tú vienes? Y yo te digo cuánto conocimiento tú tienes de Biblia. Esa es la realidad de nosotros, mis hermanos. Queremos que Dios use esta iglesia. Voceros comprometidos. Voceros comprometidos. Haciendo seriamente la gran comisión. Explicando la Biblia. ¿Tú sabes lo que significa explicar la Biblia? Pararte con un inconverso y el resto le corresponde a Dios. ¿Qué va a hacer Dios? Llamar eficazmente a que tenga que llamar. En el libro de los Hechos dice que Dios añadía a la iglesia a quienes debían ser creyentes o salvos. Esta familia fue bautizada, le pidieron a Pablo que se quede y al parecer nos obligó a quedarnos, dice Pablo. Iglesia del Señor, nosotros hemos sido llamados eficazmente por la gracia soberana de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Obedezcamos la gran comisión. Preparémonos. Deseo concluir este estudio citando el párrafo número 1 sobre el llamamiento eficaz de la Confesión de Fe Bautista de 1689, que resume magistralmente lo que es el llamamiento eficaz. Por favor. Resume magistralmente lo que es el llamamiento eficaz. A aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptable llamar eficazmente por su palabra y espíritu, sacándolos del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza y llevándolos a la gracia y a la salvación por Jesucristo, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles ese corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y por su poder omnipotente, induciéndoles a querer hacer lo bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo, pero de modo que acuden a Él con total libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. Verdaderamente, cuando tú dijiste, sí quiero seguir a Jesucristo, lo hiciste de adentro, voluntariamente. ¿Quién obró para que tú puedas decir sí? Dios. Llamamiento eficaz es un acto que solo es de Dios y no del hombre. Amén. Señor, te damos gracias porque verdaderamente, estando muertos en nuestros delitos y pecados, como dice la Escritura en Romanos 3, que tanto los judíos como gentiles
todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, y su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Señor, esa era nuestra condición. Muchas gracias por llamarnos eficazmente. Era la única manera que podamos responder, Señor. Era la única manera que podamos responder a ti. Que tú intervinieras, Señor. Porque todos los que estamos aquí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo de que antes de ser cristiano, preferiríamos hacer cualquier cosa menos escuchar de ti. Señor, alabamos como iglesia esta doctrina de habernos llamado eficazmente por la obra poderosa del Espíritu Santo, iluminando nuestras mentes, cambiando nuestro corazón de piedra y poniendo un corazón de carne, donde podemos ser ahora obedientes a tus estatutos. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, bendita Trinidad, que día a día llama eficazmente a las personas. Sigue salvando, Señor. Salva, Dios de los cielos. Sigue salvando. Y Padre, úsanos como iglesia, como esos voceros bien preparados que usan bien la palabra de verdad. Que podamos ser esa iglesia que tú usas para la predicación del Evangelio. Que no adulteremos el Evangelio, Señor. Que seamos fieles a exponerlos. En el nombre de Jesús. Amén.